Hola, bienvenidos sean todos a nuestra primera clase en vivo. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo trimestre, nuevo lapso académico, deseándole el mayor de los éxitos. Hoy vamos a hablar un poco de nuestra unidad curricular, el aula virtual, nuestro primer núcleo temático, dando información general. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestra unidad curricular se llama Incoter y que tenemos que dar un paseo por toda el aula virtual. Deben revisar toda la información que se les coloca, que ustedes deben desarrollar sus dudas, plasmar sus dudas por aquí, por el foro de dudas y no por mensajería privada. Tienen ya aquí su primera evaluación, que es un caso de estudio. Están ya todas las evaluaciones colocadas. De igual forma, tenemos hasta establecido en reglamento y en normativa esta segunda semana, para que estén atentos, todas sus evaluaciones deben estar colgadas, todas las materias que estén cursando deben tener colgadas sus evaluaciones, perdón, y su instrumento de evaluación, es decir, la rúbrica. Entonces, vamos a hablar un poco, permítanme buscar por aquí una información. Vamos a compartir un video en donde vamos a escuchar una información de este tema que nos corresponde el día de hoy. Ya, un momento. Un tema que es realmente súper importante, que lo aprendan, que lo conozcan, porque esto es uno de los principios básicos del comercio exterior, tanto para importar como para exportar. Pero si esto ustedes no tienen claro, les va a ser muy difícil comprender cómo son los procesos. Por eso, presten atención y vamos a arrancar en este momento. Vamos a conocer sobre qué son los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son la condición de venta, ¿bien? Que se realiza sobre una mercadería. Hay muchas clases de Incoterms, vamos a tocar las que son las más tradicionales. Los Incoterms son la manera en la cual el proveedor de un producto, junto, obviamente, a la negociación con el cliente, establecen la condición. ¿Qué se llama esto? Por ejemplo, la primera condición de Incoterms, la más básica, se llama EXW, así es EXW. Cuando un proveedor nos indica que en una factura pro forma, nos envía el presupuesto, dice EXW y un valor, significa de que la mercadería es ese costo y cubre solamente hasta la puerta de la fábrica. Es decir, como cuando nosotros compramos algo en una fábrica, directamente vamos a la fábrica a comprar, es el costo de, por así decirlo, le tenemos que pagar para que nuestro proveedor lo deje en la puerta de la fábrica. Es decir, el hombre fabrica el producto, es como que te lo deja ahí en la puerta y ya está. Por eso el valor vale. Ahora, obviamente, no es lo mismo cuando nosotros estamos hablando de comercio exterior, donde nosotros mismos no vamos a ir a un país, por ejemplo, China, a buscar una mercadería. ¿Bien? En ese caso, cuando es export, nosotros tenemos que hacer cargo de lo que es el costo de
en China o hasta el aeropuerto en China, los costos del aeropuerto o del puerto y del flete internacional hasta la llegada a nuestro país. ¿Bien? Ese es el primero y básico. No es la más recomendable, pero suele pasar. El segundo, que es ya sí quizás el más tradicional, que es el que se llama TOB, las siglas Free on Board, un término en inglés que es libre a bordo. ¿Qué significa? Cuando un proveedor, como decimos, en su mayoría de las operaciones se venden en POD. Esto implica de que el valor que nos indica en la factura de forma incluye hasta la subida al barco o al avión. Bien, es decir, el precio incluye el valor del producto, el traslado al aeropuerto fiscal o aeropuerto en origen, bien, con todos los gastos pagos, hasta el medio de transporte. Bien, el medio de transporte no lo incluye. ¿Va? El tercero, que ahí sí es lo mismo e incluye el valor del envío, es el término SIF, Cost, Insurance and Trade, que es lo que sería costo, seguro y flete. Siempre para las operaciones de comercio exterior, nosotros tenemos que contratar un seguro en el flete internacional. Siempre esto es una regla, por así decir, obligada, porque llegar a tener algún caso de daño del producto de traslado, tenemos un seguro que eso realmente no pasa del 1% del valor de la mercancía. Esto se llama costo seguro flete, ¿bien? Incluye todos los gastos hasta el puerto o aeropuerto de destino, ¿bien? Es decir, estamos en Argentina, incluye todo hasta la llegada a la terminal portuaria o al aeropuerto. No incluye los gastos que haya en el aeropuerto o en el puerto de destino. El otro, que generalmente es más abocado a lo que es envíos aéreos, ¿bien? Y en cargas no voluminosas, que pueden ser muestras o pueden ser en pequeñas cantidades, es la sigla DTP, ¿bien? Que incluye absolutamente todo hasta mi lugar, hasta mi dirección. Incluye lo que sería los pagos impositivos en destino. Bien. Para diversidad, como el llamado puerta a puerta. No sé si bien, obviamente, hay algún que otro gasto que nosotros tengamos que cubrir, porque quizás hay una declaración y demás, pero los costos son mínimos en comparación, se tendrían que pagar. ¿Cuál es nuestra recomendación en estas en estos Incoterms? De ella hacerlo mediante POP. Bien, POP es lo más utilizado, lo utilizado porque es más práctico. Primero porque no sabemos dónde queda la fábrica y no sabemos cuál es el aeropuerto o el puerto más cercano a la misma. Bien, como tal, tendríamos que estar contratando toda una logística interna en el cual el fabricante le es mucho más fácil porque generalmente por el volumen que ellos fabrican, sin duda siempre van a tener que enviar a todos estos puertos, aeropuertos, por decirlo quizás todos los días, van estos viajes hasta ese lado, como tal es mucho más económico, posiblemente deben utilizar muchas más unidades, ya hay obviamente empresas que le proveen esos servicios de logística hasta esos lugares, mismo los costos logísticos dentro de los depósitos fiscales son mucho más económicos y están puestos en lo que sería en banco. Entonces, por eso lo más conveniente es cuando nosotros estemos negociando con un proveedor, solicitar que el Incoterms de envío sea la que cual nosotros creemos que es más conveniente. En este caso, por ejemplo, indicar que sea condición de venta. Bien, obviamente ya el proveedor entiende el seguro. En el caso de que el proveedor no realice ventas en FOB, ¿sí? Por TTP, bueno, en este caso, por ejemplo, nos pueden contactar a nosotros, a FTZ Argentina, aquí abajo ya tienen nuestro email como siempre, buenosaires@ftzargentina.com, ya ingresar a nuestro sitio www.ftzargentina.com y contactarnos a nosotros, de ya podemos coordinar la logística en cualquier parte. Fíjense toda esa información que es muy valiosa, porque a muchos no les gusta este tema.
Pero es importante que aprendan, por ejemplo, si se van a dedicar a ser agentes aduaneros, deben manejar y conocer todos estos términos y saber qué significa cada uno. Entonces, en líneas generales, los ICOTEL son un conjunto de reglas internacionales que publica la Cámara de Comercio Internacional. Estos definen las responsabilidades de las empresas compradoras y vendedoras en la entrega de mercancía bajo contratos de compra-venta. Actualmente nos regimos por la versión ICOTEL 2020. Estos términos, muchachos, son fundamentales porque eliminan la incertidumbre al establecer quién hace qué y quién paga qué. Ahora, ¿qué regulan exactamente? Estos ICOTEL se centran en cuatro aspectos claves de una transacción. La entrega de la mercancía, dónde y cuándo se transfiere la posesión de la carga. La transmisión de riesgo, el punto exacto donde el riesgo de pérdida o daño pasa a ser del vendedor al comprador. La distribución de gastos, quién paga el flete, el seguro, los aranceles, las maniobras y las maniobras de carga y descarga. Y los trámites aduaneros, quién es responsable de la documentación y los costos de exportación e importación. ¿Ok? Por ejemplo, existe una clasificación de ICOTEL. Los 11 términos actuales se dividen en dos grandes grupos, según el medio de transporte. Por ejemplo, para cualquier modo de transporte multimodal, se puede usar si el transporte es por camión, tren, avión, barco o combinación de ellos. Por ejemplo, el ex-Word EXW, el el señor del video lo mencionó. El vendedor solo entrega en su propia fábrica. El comprador asume todo el riesgo y costo desde ahí. El free carrier, que es FCA, el vendedor entrega al transportista designado por el comprador en un punto acordado. El CPT, Carrier Pay to, el vendedor paga el flete hasta el destino, pero el riesgo se transmite al entregar al primer transportista. Fíjense que voy lento, paso a paso, para que ustedes puedan entender. El Delivery Place, DAP. El vendedor entrega en el lugar acordado en destino, listo para ser descargado. Delivery Place Online, el DPU. El vendedor entrega y descarga la mercancía en el destino. Y el Delivery Duty Pay, que es el DDP, el vendedor asume el máximo de obligaciones, es decir, incluye los trámites de importación y aranceles. Entonces, todos estos elementos debemos tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque existen profesionales que se dedican ejercer la función de agentes aduaneros y las empresas que realizan procesos de importación y de exportación requieren de sus servicios. Entonces ustedes tienen que tener todo este conocimiento para poder asesorar a ese cliente que está realizando un proceso de importación con la finalidad de no equivocarse, de no cometer errores en los cálculos del impuesto, de los impuestos arancelarios para que no sea sancionado. Continuamos con esta clasificación de los ICOTEL. Tenemos también para transporte marítimo y vías navegables. FAS. El vendedor deja la carga al costado del buque en el puerto de embarque. Tenemos el FOB, Free On Board. El vendedor carga la mercancía sobre el buque. Este es el más utilizado. Este tiene historia. El CFR, Cost and Freight, el vendedor paga el flete hasta el puerto de destino y el riesgo se transfiere al subir la carga al barco, perdón, ¿qué banco?
El SIF, Cost, Insurance and Freight, es igual que el CFR, pero el vendedor paga un seguro, es decir, una cobertura mínima. Tenemos también la estructura de este Incotel por grupo de letras y así la podemos recordar más fácilmente. Grupo E, salida. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. Grupo F, transporte principal no pagado. El vendedor entrega la mercancía a un transportista nombrado por el comprador. Ahí entra FCA, FAS y FOB. Grupo C, transporte principal pagado. El vendedor contrata el transporte, pero no asume el riesgo de pérdida tras el despacho. Allí entra CFR, CIF, CPT, CIP. Y el grupo D, llegada, que el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Allí entra el DAP, DPU y el DDP. ¿Cuáles son los errores comunes que debemos evitar? No especificar el punto exacto. No basta con decir FOB, puerta de aguanta. Se debe especificar el muelle o terminal preciso para evitar disputas sobre gastos de movimiento. Por otra parte, usar términos marítimos para carga aérea. Es incorrecto usar FOB o SIF para un envío por avión. En estos casos se debe usar FCA o CIP. Confundir propiedad con riesgo. Los Incoterms regulan la entrega y el riesgo, pero no determinan cuándo se transfiere la propiedad de la mercancía. Eso se define en el contrato de compra-venta. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar un proceso de importación y de exportación o de exportación. Por otra parte, déjenme buscar aquí para compartir con ustedes esta presentación, que es una guía esencial con el que podemos comprender las reglas que gobiernan el comercio internacional y protegen a los compradores y vendedores en cada transacción, porque son ellos los protagonistas de todos estos procesos. Fíjense, el lenguaje universal del comercio exterior. Términos estandarizados. Son abreviaturas de 3 letras en inglés que definen con precisión las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y en la compra-venta internacional de mercancía, quién paga, quién transporta y quién asegura. Origen y autoridad, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional desde el año 1936, cuya misión ha sido unificar criterios globales para evitar malos entendidos y disputas entre las partes de distintos países. Lenguaje común global. Esto funciona como un código universal reconocido en más de 140 países y esto facilita la negociación, la planificación logística y la claridad jurídica en cada transacción internacional, lo cual es importante. ¿Por qué son cruciales los Incoterms? Porque para ustedes comprender y aplicar correctamente cada uno de estos Incoterms no es opcional. Es una necesidad estratégica para cualquier empresa que opere en el comercio global internacional. Tenemos claridad en las obligaciones. Define con exactitud quién paga qué y quién asume el riesgo en cada etapa del proceso logístico, eliminando situaciones y malos entendidos. Eficiencia logística permite una planificación precisa del transporte, seguro y trámites aduaneros, reduciendo tiempos y costos operativos. Reducción de disputas, minimizan los malos entendidos, como lo dije anteriormente, y estandarizan los términos aceptados internacionalmente por todas las partes involucradas. La gestión de riesgo, especificar el momento exacto en que el riesgo de daño o pérdida de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador. ¿Cuáles serían esos elementos claves que regulan los Incoterms?
Cada Incoterm actúa sobre cuatro dimensiones fundamentales que determinan la estructura de toda operación de comercio exterior. Por ejemplo, el reparto de gastos determina quién cubre los costos de transporte, carga, descarga, seguro y formalidades aduaneras en origen y destino. La transmisión del riesgo. Este define el punto exacto donde el riesgo de pérdida o daño de la mercancía pasa del vendedor al comprador. Lugar de entrega. Establecer dónde y cuándo el vendedor cumple su obligación formal de entregar la mercancía. Y trámites aduaneros. Asignar la responsabilidad de las formalidades de exportación e importación a una u otra parte. ¿Cuál ha sido la evolución de los Incoterm adaptándose al comercio global a lo largo de las décadas? 1936 nace la primera publicación oficial, el concepto de términos estandarizados. En el 2000, en 1953 a 1990, se adaptan nuevos modos de transporte y realidades de comercio mundial. En el año 2000 se actualiza y se consolidan los términos existentes y mejora la claridad en la distribución de las responsabilidades. En el año 2010, una reducción de 13 términos a 11 términos y se introducen DAP, DAT y DDP, eliminando términos anteriores que ya estaban obsoletos. Y en el 2020, la versión vigente responde a la digitalización, sostenibilidad y nuevas cadenas de suministros globales. Cada revisión ha buscado reflejar la realidad del comercio en su época, garantizando que los términos permanezcan relevantes, precisos y aplicables en un entorno global constante de cambio. En el año 2020 tenemos novedades y adaptaciones. Por ejemplo, nuevo término DPU, Delivery at Place Online. Reemplaza el anterior DAT. Confirma que el vendedor asume los costos y riesgos hasta descargar la mercancía en el lugar de destino acordado con mayor flexibilidad de ubicación. Seguro en CIP reforzado. El término CIP ahora exige un nivel de cobertura de seguro más alto. Cláusula A del Instituto de Cargadores, protegiendo mejor las mercancías de alto valor en tránsito internacional. Adaptación digital. Se reconoce explícitamente la validez de documentos electrónicos en la cadena documental. Esto facilita la digitalización de los procesos de comercio exterior y se alinea con el comercio electrónico B2B. Transferencia de riesgos y costos en el transporte internacional. Uno de los aspectos más críticos de los Incoterm es visualizar en qué punto exacto del trayecto se produce la transferencia de responsabilidad entre vendedor y comprador. Aquí tenemos origen, salida, tránsito y destino. El punto de transferencia varía según el Incoterm elegido, desde la fábrica del vendedor EXW hasta el almacén del comprador con derechos pagados DDP. Elegir correctamente este punto es crucial para gestionar los costos y riesgos de forma estratégica. Aquí tienen una visión general de los 11 términos vigentes. Para cualquier modo de transporte, estos 7 términos son los más versátiles y aplicables a transporte terrestre, aéreo, marítimo o multimodal. EXW en fábrica, CPT, DAP, DDP, FCA, CIP y DPU. También para marítimo, transporte marítimo y fluvial, tenemos 4 términos que se aplican exclusivamente. FAS, FOB, al costado del buque, al bordo del buque, CFR, costo y flete, y SIF, que es costo, seguro y flete. El uso incorrecto de términos marítimos en operaciones containerizadas es uno de los errores más frecuentes en el comercio exterior. Y es importante que logren canalizar, profundizar y entender en cada uno de estos tipos de Incoterm para que puedan seleccionar el correcto y el que le deben aplicar a esa mercancía que esté en ese proceso de importación o de exportación. ¿Qué importancia tiene de elegir el Incoterm correcto? Bueno, se traduce en estos elementos. Costos inesperados. Una elección incorrecta puede generar gastos no presupuestados, cargos, descargas, seguros duplicados o aranceles inesperados que impacten
directamente en la rentabilidad de la operación. Disputas y litigios. Sin el Incoterm adecuado, los contratos quedan expuestos a interpretaciones contradictorias. Esto puede derivar en reclamaciones legales costosas y dañar las relaciones comerciales a largo plazo. Asesorías especializadas. Consultar con expertos en comercio internacional, agentes de aduana, freight forward o abogados especializados es clave para aplicar correctamente los términos y optimizar cada operación. Fíjense, un lema. Domina tus operaciones de comercio internacional. Estos Incoterms son la base sobre la que se construyen las transacciones seguras, eficientes y rentables en el comercio global. Especifica siempre. Incluye el Incoterm correcto con todos sus contratos de compraventa internacional, indicando la versión 2020 y el lugar de entrega exacta. Fórmate continuamente. El comercio internacional evoluciona. Mantenerte actualizado sobre los Incoterms y sus implicaciones protege tu negocio y mejora tu competitividad, porque es algo que te va a diferenciar de otros agentes aduaneros. Invierte en conocimiento. El dominio de los Incoterms es una ventaja competitiva real. Un error en su aplicación puede costar mucho más que cualquier inversión en capacitación. Recuerda, un Incoterm bien elegido no solo define responsabilidades, define la rentabilidad y seguridad de toda tu cadena de valor internacional. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener presente, que ustedes se deben documentar y de esa forma poder asesorar a sus clientes, tener, generar pues para ustedes mismos un valor agregado. Por ejemplo, si son licenciados en contaduría, por darles un ejemplo, digo porque yo soy licenciada en contaduría, bueno, pues entonces ustedes tendrán un valor agregado porque ya tienen el conocimiento de todo eso. Y eso les va a permitir asesorar de una mejor forma a sus clientes, porque van a ser contratados. Entonces, es importante que su cliente sepa y esté seguro y pueda confiar en usted en la medida en que usted le dé solución a todas las dudas que él pueda tener. Fíjense, los Incoterms digamos, eh, estos Incoterms son utilizados principalmente para estandarizar las reglas del juego en el comercio internacional. Ellos actúan, digámoslo de esta forma, como un lenguaje universal que evita malos entendidos entre compradores y vendedores de distintos países, culturas o sistemas legales. Yo pienso, por ejemplo, mi percepción es que, pues según el conocimiento que he podido tener y aprender, su utilidad, que es la utilidad o sea, el utilizar estos Icotel se resume en cuatro pilares fundamentales. Por ejemplo, definir el punto de entrega. Eso es importante. ¿Por qué? Determinar el lugar exacto, digamos, por ejemplo, una fábrica, un puerto, la borda de un buque o el almacén del comprador, donde el vendedor cumple con su obligación, es vital para saber en qué momento se considera legalmente que la mercancía ha cambiado de manos. También, la transferencia de riesgo. Esta es quizás la utilidad más crítica, porque los Incoterms señalan el momento y lugar preciso en el que el riesgo de pérdida o de daño de la mercancía pasa del vendedor al comprador. Por ejemplo, si una ola golpea el barco, un barco donde estén transportando una mercancía y daña la carga, el Incoterm dirá si la pérdida la asume el exportador o el importador según dónde se encuentre la mercancía en ese instante. Otra utilidad es la distribución de gastos, es decir, la estructura de costos.
permite calcular con exactitud el precio de la mercancía. ¿Quién debe pagar? Disculpe, un detalle técnico. Especifica quién debe pagar. Por ejemplo, el transporte, entre paréntesis, digamos, flete local, internacional y de última milla. El seguro de la carga, las maniobras de carga y descarga, los trámites de despacho de exportación o importación. Tenemos también la gestión de documentos y aduanas. Este establece quién es el responsable de gestionar los pagos y aranceles, impuestos y trámites burocráticos. En un término como DDP, el vendedor hace todo puerta a puerta. En un término como EWX, el comprador debe encargarse de toda la logística y legalización, incluso fuera del país. Ahora, ¿por qué son tan importantes para los profesionales? Por ejemplo, la utilidad, seguridad jurídica, tiene un beneficio. En caso de juicio o arbitraje, el juez debe saber exactamente qué responsabilidad tiene cada parte. En el aspecto... ¡Agua!